Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. De nuevo es un placer compartir con ustedes en este proyecto educativo Universidad Nómada. Nuestro sueño es lograr en Colombia lo que el filósofo francés Michel Onfray logró en Francia con la Universidad Popular de Caen, es decir, llegar al nivel de ofrecer 100, 150 cursos por semestre y así tratar de llevar saberes universitarios a todos los rincones de Colombia y de Hispanoamérica, porque como sabemos, la educación superior es un privilegio en nuestros países, porque no todos tienen la posibilidad de ganar un examen de admisión o la posibilidad de pagar una universidad privada. En la Universidad Nómada somos 60 personas que tenemos diferentes conocimientos y que los estamos brindando de manera gratuita e incondicional. Y cada día esperamos crecer mucho más y llegar a muchas más personas de habla hispana. Estas últimas semanas han sido muy buenas porque hemos podido realmente abrir horizontes. Lamentablemente, el lunes pasado no tuvimos la posibilidad de llevar este curso por algunos problemas de conexión. La semana pasada fue bastante difícil. La red estuvo caída hasta 4 y 5 horas, pero por fortuna esta semana ya la red ha mejorado un poco y por lo menos ayer no se cayó. Y hoy vamos a hacer un recorderis de algunos temas que ya hemos trabajado y vamos a plantear un tema nuevo desde la historia, porque como ustedes saben, hay que analizar los fenómenos desde su historia para poder comprender su presente. Les agradezco mucho la sintonía y que me ayuden a difundir esta clase de videos porque este proyecto solamente crece con el apoyo de ustedes y por eso hoy vamos a tener una sesión muy especial para hablar un poco de estos temas que son tan interesantes en las relaciones entre mujeres y hombres, particularmente cómo ha sido ese proceso en nuestro país. Y hay una premisa muy importante acá y es el tema de la nueva ley que salió, que fue aprobada en 2017, una ley que es del 27 de diciembre de 2017, que es la ley 1874, que habla de la importancia de la enseñanza de la historia en nuestro país. En el artículo 1 está el tema de cómo integrar las ciencias sociales, también está el tema de incluir los temas de las etnias, los temas de la identidad nacional, los temas del pensamiento crítico y de la memoria histórica. Por eso todos los cursos de Universidad Nómada tienen un enfoque bastante histórico porque nosotros queremos que esta ley se cumpla y que no se quede como algo teórico, algo inaplicable, como pasa muchas veces con las leyes, que son muy bonitas, pero que no se llevan a la realidad. Y ya que no se puede garantizar la educación superior para todo el pueblo, desde el proyecto de Universidad Nómada, pues somos 60 personas que queremos empezar a ayudar a que ese ideal se empiece a cumplir. Y más porque en el artículo 2 de la ley 1874, pues también se habla de la importancia de estudiar la historia desde la educación básica primaria. Y en este caso, pues esta red de Facebook nos permite empezar a compartir algunos conocimientos de manera gratuita y lo más importante, que estos conocimientos lleguen a cualquier rincón de hispanohablantes. Y por otro lado, también el artículo 3 de esta misma ley 1874 prescribe que es muy importante el estudio científico de la historia, es decir, libre de ideologías,
libre de sesgos cognitivos, libre de falacias, y por eso me parece muy importante que podamos llevar estos saberes de calidad. Y por otra parte, el artículo 5 también habla de las dinámicas de paz y del conflicto armado en relación a la historia. Y no puede haber paz mientras sigan habiendo acosadores sexuales, violadores, violencia intrafamiliar, sea contra la mujer, sea contra el hombre. No puede haber dinámicas de paz mientras los gobiernos sigan patrocinando a personajes cuestionados por narcotráfico. No puede haber tampoco paz mientras sigamos incomodando a las personas que pasan por la calle o acosándolas sexualmente. De ahí viene nuestra intención de poder desarrollar este curso. Bueno, antes de comenzar, voy a darle un saludo muy especial a mi amiga Andrea, que nos sigue desde Bogotá. Ayer fue panelista en el curso de historias del fútbol al lado de Jenny Duque y fue muy valioso compartir con mujeres porque así como en este curso tuvimos 3 hombres, en el curso de fútbol tuvimos 2 mujeres y así de esta manera vamos rompiendo paradigmas que las mujeres también pueden hablar de fútbol con argumentos y con propiedad y los hombres también podemos hablar con enfoque de género, con crítica y sin dejarnos sesgar del fanatismo. Entonces me parece muy importante esto. Eh, un cordial saludo para Viviana Castaño, que es una de las grandes ponentes de este curso. Lamentablemente hoy no pudimos transmitir por StreamYard porque tuve problemas, pero qué bueno tener por acá a Viviana, que siempre es un placer compartir con usted. Por acá también me dice Andrea lo siguiente, dice, muy buena iniciativa de seguir adelante siempre y reinventarse siempre, fuerza positiva para seguir adelante siempre, mi hermano futbolero Wilmer. Igual para ti Andrea, como te lo dije ayer, muchos éxitos en tu proyecto y entre todos vamos a poder sacar esto adelante porque somos seres humanos que amamos la educación popular y que sabemos que eso es lo que requiere nuestro país y que tenemos 2 años para elegir un buen presidente, una buena persona que nos ayude a apoyar realmente el pensamiento crítico, la educación, que podamos cuidar el medio ambiente y que podamos realmente ser más conscientes de la importancia de comprender estos temas. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo recuerdo que varias personas decían, no, es que el enfoque de género solamente es para mujeres. Entonces, las que investigaban las mujeres en la historia o la ciudadanía de las mujeres en la historia eran las compañeras y ningún compañero hizo su trabajo de grado sobre ese tema. Pero ahora estamos en un momento más importante de la historia en donde ya varios hombres nos hemos apropiado de este tema. Particularmente en el barrio Campo Valdés hay una corporación que se llama Amiga Joven y esta corporación está trabajando el tema de las feminidades y de las masculinidades no hegemónicas. Les invito a que agreguen al Facebook al perfil Amiga Joven que está entre mis contactos para que vean el trabajo maravilloso que están haciendo y tuve la oportunidad de conocer personas de esta corporación y de tener algún compartir de experiencias y de saberes con esta gente y espero que apuntemos al mismo lado y desde esta corporación también se están trabajando temas como el antimilitarismo, temas como la cultura queer, temas como las redes sociales como forma de estudiar el enfoque de género y en esta última línea estoy aportando con este curso porque me parece que podemos ayudarnos bastante para que podamos tener una sociedad que sea más democrática en lo político, más sostenible en lo ambiental, más equitativa en lo económico y más incluyente en lo social. Y lamentablemente hemos tenido una semana bastante compleja porque siguen llegando acusaciones contra personas que tienen la tendencia de acosar sexualmente, personas que son incluso de gremios artísticos,
de la música, del teatro, y esto es bastante preocupante porque lamentablemente pareciera que es un flagelo que se está aumentando cada vez más. Así que en la sesión de hoy quiero que hablemos de esos casos y también quiero que hagamos algunos recorderes históricos de cómo ha sido ese proceso de violencia y también de negación de la ciudadanía de las mujeres. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero hoy quiero que profundicemos también ese proceso en Colombia para que la próxima vez ya hablemos del tema propiamente del sufragio. Por eso mismo, hoy quiero que ayuden a compartir bastante este video, que hagan sus preguntas ahí, dado que no pudimos invitar panelistas por el tema que les comentaba de StreamYard, pero desde acá vamos a llevar adelante la sesión. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, recordemos lo que hicimos en las últimas sesiones. En la sesión pasada tuvimos la compañía del artista Andy García y del amigo Néstor Restrepo Jiménez. Estuvimos hablando de los antiseductores porque consideramos que el acoso sexual es producto de no saber seducir. Y estuvimos analizando unos capítulos de la obra El arte de la seducción de Robert Greene. Y desde allí pudimos concluir que en algún momento de nuestras vidas hemos sido, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, acosadores sexuales, que el límite es cuando alguien dice no. Cuando alguien dice no, es no. Y si uno sigue rogando y presionando y robando besos, ahí ya es cuando se vuelve acoso sexual. Entonces, me parece que hay que seguir implementando políticas, campañas en redes sociales para que mejoremos en ese aspecto. Y digo mejoremos porque todo hay que decirlo. La mayoría de antiseductores somos los hombres. Por fortuna, pues algunos hombres ya hemos tomado conciencia de eso, de que cuando nos dicen no, es no. Y que no hay que rogar, no hay que perder la dignidad, no hay que insistir. En la clase pasada estuvimos hablando de 11 tipos de antiseductores desde la teoría de Robert Greene y también profundizamos un tema que habíamos dejado en punta el lunes tras antepasado ya, que tiene que ver con el tema de las jerarquías que se han construido para explicar otras especies y que también han tratado de aplicarlas a la especie humana. El tema de la hembra alfa, del macho beta, de la hembra beta, el tema de los omegas, de los epsilon, de también otra serie de categorías que son bastante polémicas, por cierto. Entonces, eso fue lo que alcanzamos a estudiar un poco. Ahorita les contesto algunos comentarios que vayan llegando, porque hoy vamos a tener una sesión muy cargada y hoy quiero que trabajemos un tema muy interesante que es ese proceso de las mujeres en Colombia, porque me parece que vale la pena pensarlo. Y para eso pues vamos a tener como siempre buenas referencias y lo más importante, va a ser muy pertinente la interacción con ustedes. Y por eso mismo ya vamos a empezar con el tema de hoy. Estoy aquí mejorando un temita del retorno. Espero que no se entrecorte mucho la voz, porque ustedes saben que hasta ahora es complicado la conexión y por la noche es mucho peor. Y pues también les agradezco que me hagan sus aportes, que me hagan sus comentarios y que sobre todo estén ahí en línea. Bueno, ya estoy compartiendo aquí esta publicación con el grupo de la asamblea porque me parece muy importante que podamos seguir difundiendo este proyecto y llegándole a gran cantidad de personas. Bueno, por acá veo que llegó el amigo Daniel Ricardo Fonseca Monroy, excelente, como siempre es un placer tenerlo por acá. Voy a mirar quién más llegó. Un saludo para Daniel.
ya habíamos saludado a Andrea, ya habíamos saludado a Viviana. Por ahora no veo más comentarios, así que ahorita más tarde vuelvo a mirar. Ahora sí, entremos en materia. La vez pasada hablamos de aquellos antiseductores y hoy quiero que hablemos ya no solamente de los seductores, sino que también quiero que hablemos de cómo Robert Greene plantea a las mujeres como las seductoras o las que inventan la seducción, con personajes históricos como Cleopatra. Una tesis bastante polémica y que da para muchas reflexiones. Y por eso mismo, en este tema me parece que hay que revisar varios aspectos con lupa, porque tiene que haber un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento dialéctico. Y quisiera que ustedes me dijeran qué piensan de este tema de la seducción, si realmente es algo que crearon las mujeres, como dice Robert Greene, o que fue algo creado por ambos géneros, porque es una pregunta que siempre la gente ha debatido con el señor Robert Greene. Y más porque en las sociedades del Neolítico es cuando se empiezan a crear unas jerarquías sociales en donde hay una serie de cambios a lo que sucedía en aquellas sociedades de las comunidades preagrícolas. Recordemos que antes del Neolítico los hijos eran agrupados alrededor de sus madres y que es precisamente en esta época del Neolítico cuando las mujeres pierden importancia. Y por eso, si analizamos ese contexto histórico, pues nos vamos a dar cuenta que en esa época del Neolítico había una serie de prácticas que aparecen, que son las que crean las primeras jerarquías entre hombres y mujeres. En el Neolítico aparece la agricultura, aparece la ganadería y también se empieza a construir con otra serie de herramientas que ya venían desde el proceso de domesticación del fuego. La alfarería y la metalurgia también se empiezan a desarrollar después de la era de las glaciaciones y sabemos que lo que llamamos Homo sapiens es una aparición de hace aproximadamente 100.000 años y que antes del Homo sapiens estaba el Homo faber, que era prácticamente un creador de herramientas, estaba también una serie de omnívoros y también estaban los homínidos, que son supuestamente nuestros antepasados y que nosotros también hacemos parte de esos mamíferos, porque antes de estos mamíferos, en la prehistoria, había una serie de reptiles, de anfibios, entre otros gusanos, por ejemplo, también había medusas, había algas y se especula que nosotros tenemos vida hace aproximadamente 4.500 millones de años, o sea que el Sol, cuando digo nosotros, me refiero al universo, o sea que nosotros desde esa época tenemos vida y por eso mismo en ese proceso de materia y de energía me parece muy importante comprender cómo se van desarrollando esas primeras sociedades y les agradezco bastante pues que estén aquí en este curso. Bueno, y lamentablemente pues en este proceso de construcción me parece muy importante que podamos realmente irnos hasta la prehistoria y ver cómo desde allí empiezan a nacer las primeras jerarquías. Y por eso hoy quiero que nos centremos bastante en ese tema, que me parece vital para poder comprender lo que está pasando en el mundo hoy. Y pues les agradezco de nuevo que podamos realmente
controvertir diferentes puntos que siempre serán polémicos en esta serie de cursos. Ahorita les contesto algunos comentarios que lamentablemente no puedo ver porque se me está bloqueando el computador que tengo de retorno en este momento, pero ahorita voy a mirar qué comentarios nuevos han aparecido. Y lo más importante, que me ayuden a compartir este video en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, que me ayuden a compartir también esta información con diferentes personas que se interesen en estos temas que no solamente le compete a las mujeres, sino también a los hombres. Por eso siempre va a ser un placer, pues, llevar estos contenidos. Y más porque, como les dije ahora, pues se vienen grandes convenios con diferentes entidades, se vienen también grandes avances en este tema, un tema que cada día presta más atención de la gente. Bueno, entonces, otra de las características que hace que se cree una jerarquía entre hombres y mujeres es el tema de las guerras. Ya habíamos hablado del tema de la agricultura, porque cuando nace la agricultura en el Neolítico y luego nace la ganadería, vemos que se empieza a pasar de unas sociedades nómadas a unas sociedades que ya tienen algo de sedentarismo, o sea, que ya empiezan a tener unos hogares y ya dejan de ser errantes. Entonces, en ese proceso de agricultura es cuando se empiezan a crear las primeras diferencias entre hombres y mujeres. Por eso me parece tan importante que podamos pensar el problema desde ahí. Recordemos que ya 8000 años antes de la era cristiana ya sabíamos lo que era Jericó. Y también estaba el tema de la Anatolia, una antigua civilización muy importante para pensar. Y ya pues se estaban empezando a asentar las primeras civilizaciones en el río Nilo, en el Tigris, en el Éufrates, y en ese proceso una mesa de piedra magna que se conocía como el Cromlech. Y ya en la antigua Mesopotamia se dan los primeros desarrollos de arcilla, los primeros desarrollos matemáticos, astronómicos, y en esa época el Golfo Pérsico empieza a ser poblado y también se empieza a notar la importancia que tiene esa transición entre el Golfo Pérsico y lo que es el mar Mediterráneo. Y hay una serie de civilizaciones que son las primeras que aparecen en nuestra historia escrita, porque sabemos que los sumerios son la primera civilización que inventa la escritura, pero que este territorio que habitan los sumerios, que son de los primeros mesopotámicos, también están, por ejemplo, los acadios, están los casitas, están luego los hititas, los caldeos, los asirios, y que son los asirios los que inventan primeros métodos de tortura. De hecho, nos damos cuenta de esta serie de ruinas de Mesopotamia, encontramos culturas como los medos, como los babilonios, como los escitas. Y ya en el antiguo Egipto estaba una civilización en el año 6000 antes de la era cristiana. Y acá realmente empieza a darse un claro paso de lo que eran sociedades nómadas a sociedades sedentarias. Entonces, en ese proceso de sociedades nómadas a sociedades sedentarias, hay que recordar que nosotros tenemos una serie de registros arqueológicos, historiográficos, en donde sabemos que es en el Neolítico cuando las mujeres pierden más importancia. Y hay una tesis que vale la pena demostrar históricamente y es la agricultura arruina el estatus que tenían las mujeres, porque en la primera clase ya habíamos hablado
del tema de cómo había deidades femeninas y masculinas por igual. Pero en este antiguo Egipto podemos notar que, si bien es cierto, hay diosas y hay dioses, son los hombres los que empiezan a encontrar esa posibilidad de gobernar a partir de los dioses. Y por eso, inicialmente, Menes o Narmer termina siendo el primer gran faraón de Egipto. Y en ese contexto es cuando se empiezan a crear las primeras jerarquías entre mujeres y hombres. Entonces las mujeres se empiezan a educar para que hagan tareas domésticas, mientras los hombres pues son los que tienen que ir a las guerras a tratar de ganarse el pan. Recordemos que cuando hablamos de las guerras pues hay cuatro tipos de guerras. Las guerras que son de primera generación, que son las que vemos en esta época del neolítico, guerras con palos, con piedras, con golpes. Y también luego llegan las guerras de segunda generación, que en estas guerras es en donde ya aparece, por ejemplo, la pistola, luego aparece la metralleta. Y ya cuando entramos en las guerras mundiales, ahí ya son guerras de tercera generación, porque ya empiezan a operar bombas atómicas como las de Hiroshima y Nagasaki. Y en este momento estamos en guerras de cuarta generación, que ya son guerras comunicativas. Por eso el cuarto poder, que son los medios de comunicación, es lo que más podemos disputar, porque no tenemos acceso al poder ejecutivo, ni tampoco al judicial, ni al legislativo. Y el cuarto poder pues sigue siendo gobernado por canales como RCN, Caracol, NTN 24, ya no tanto como antes. Y si usted llega a hacer un video y lo ven 100.000 personas, usted ya tiene el mismo poder que Caracol y que RCN. Y por eso el gran sueño que nosotros tenemos con este proyecto de Universidad Nómada es lograr que seamos por lo menos 5.000 personas y que nuestros videos pasen de 100.000 reproducciones, o sea, que podamos llegarle a más de 100.000 personas y así vamos a poder ser un poder de generar un pensamiento crítico. Bueno, y también, pues, volviendo a este tema de las jerarquías, hay que recordar aquel famoso mito de Adán y Eva, en donde Eva termina siendo la provocadora, la culpable, ya lo habíamos hablado, y también se empieza a construir un discurso en donde las mujeres son las sucias, son las impuras, y se empieza a decir que las mujeres son las que tienen la culpa del pecado, son sucias, son impuras. Pero, ¿en qué momento se da esto? Recordemos el libro de Julio César Montoya, de la historia de las mujeres, que se llama De diosas a esclavas y de esclavas a siervas y de siervas a compañeras. Entonces, las mujeres pasan de ser diosas en algunas sociedades nómadas a ser esclavas en sociedades como la egipcia, como la judía, como la griega, como la romana. Y luego en la Edad Media siguen siendo esclavas porque se les considera como siervas. Y obviamente si ustedes analizan el aporte que hemos hecho en el curso de religiones del mundo, se van a dar cuenta que las tres grandes religiones monoteístas ponen por encima al hombre de la mujer. El Corán, por ejemplo, es bastante amigable con el hombre y muy poco amigable con las mujeres. La Biblia cristiana también. Y la Torá,
de los judíos también. O sea, en todas estas religiones monoteístas, el hombre está por encima de la mujer y por eso las han llamado religiones patriarcales. Y si ustedes leen las ideas de algunos filósofos griegos, de algunos patrísticos, de algunos escolásticos, no solamente se van a encontrar un odio contra las mujeres, sino que también se van a encontrar cómo se trata de justificar la ejecución de mujeres desde el tema de la hoguera. ¿Quiénes eran las brujas? Un invento de la Iglesia Católica. Eran curanderas, mujeres que tenían sabiduría alquímica ancestral y que fueron tildadas de ser malvadas, de ser brujas, y por eso fueron quemadas en la hoguera. Juana de Arco fue una mujer que luchó con más valor que muchos hombres y que aun siendo cristiana fue quemada en la hoguera simplemente porque ese fue el camino fácil para vengarse de ella y por lo que ella había logrado desde su lucha militar. Entonces, vale recordar que no solamente en el cristianismo, en el judaísmo, en el islamismo se crea esta jerarquía. En diferentes concepciones teológicas se dice que las mujeres son inferiores al hombre. Y ya pues habíamos hablado de por qué el derecho canónico es patriarcal. Porque en la Edad Media se consideraba que las mujeres tenían debilidad mental. Y también pues habíamos hablado alguna vez del Decretum Gratiani de 1140 que considera que las mujeres son inferiores a los hombres. Y también habíamos hablado del Corpus Iuris Canonici que fue vigente hasta 1916 en donde también se decía que las mujeres tenían que obedecer a sus maridos, tenían que depender de ellos, que no podían ser diáconas ni sacerdotisas, que no podían predicar, que no podían enseñar, que no podían bautizar. Y en la Iglesia Católica pues hemos visto que las mujeres pues solamente han podido ser monjas. Y la monja es como una especie de sirviente que educa niños, o sea, todo hay que decirlo. Más allá de que algunas monjas han sido bastante importantes en la historia, han sido revolucionarias como Teresa de Calcuta y en el caso colombiano como la Madre Laura, más allá de eso, las mujeres han sido vistas en la Iglesia Católica como sirvientes, como personas que solamente sirven para educar niñas y tratar de que no se pierda la moral y la doctrina católica o cristiana. Entonces, por eso yo quise devolverme un poco porque me parece que algunas personas no reconocen la importancia de este curso y han tratado de decir que estos cursos no tienen sentido o que son cursos ideológicos. Y la verdad, todo lo que yo he dicho hasta el momento está documentado y está documentado por hombres, por mujeres y la misma Iglesia Católica con el Maleus Maleficarum tipifica un estereotipo de lo que es una bruja. Y una bruja no es otra cosa que una curandera que tenía una sabiduría ancestral y que fue quemada simplemente por ir en contraposición del poder dominante católico. Bueno, y ya habíamos hablado pues de algunos tipos que fueron importantes en la literatura, en la filosofía, en el psicoanálisis, pero que tenían unas ideas bastante misóginas y que vale la pena mencionar. Recordemos que Erasmo de Rotterdam decía que las mujeres eran animales ineptos, estúpidos, aunque graciosos y agradables. Recordemos que Arthur Schopenhauer decía que las mujeres eran animales de ideas cortas y de cabellos largos, que eran débiles, hipócritas, mentirosas y que fingían a toda hora. Recordemos que Gustave Flaubert, otro gran personaje importante en la literatura, autor de Madame Bovary, decía que las mujeres eran también animales vulgares de los que el hombre se había creado un ideal muy bello. Dostoyevsky decía que solamente el diablo sabe lo que son las mujeres.
Napoleón Bonaparte decía que solo las batallas contra mujeres se ganan huyendo. Darwin, el gran teórico del evolucionismo, decía que el hombre es superior a la mujer en pensamiento profundo, en razón, en imaginación, en uso de los sentidos y de las manos, y que el hombre es una eminencia que emprende, mientras que la mujer está a la sombra del hombre. Eso decía Charles Darwin, un científico supuestamente de la teoría evolucionista. También recordemos lo que decía un politiquero, que también era escritor, llamado Severo Catalina. Decía que las mujeres desde los 6 años se quedaban estancadas y que solamente crecían en dimensiones. O sea, que la mujer después de los 6 años ya no aprendía nada. Y también recordemos lo que decía Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, que entre otras cosas le robaba ideas a una mujer llamada Sabrina. La teoría de la esquizofrenia Freud se la robó a Sabrina. Freud decía que llevaba 30 años investigando a las mujeres y que no había podido comprender el alma femenina. Jean Cocteau, otro escritor, decía que él podía realmente estudiar fenómenos muy complejos, pero que no comprendía el flujo, el reflujo de mareas, los mecanismos sociales y la lógica femenina. André Marois, pues recordemos que también es un escritor, comparaba a las mujeres con las yeguas y decía que hay que hablarles antes de ponerles bridas. Y esta comparación que hacía el señor Marois es la misma que hace Edilberto Barreto Vargas, que es el presidente de las prácticas machistas en Colombia, el presidente del Partido Machista Colombiano. Entonces, él también compara a las mujeres con las yeguas, pero a diferencia de Marúa, él dice que a las mujeres hay que pegarles para que respeten al hombre, para que sepan que el hombre es el que manda, y que las mujeres no tienen nada que hacer ni en la política, ni tampoco en el trabajo, que las mujeres tienen que quedarse en la casa cocinando y que deben obedecerle en todo a su marido, como lo manda la Iglesia Católica y también como lo manda el patriarcado, que él dice que hay que recuperar, que ya se perdió, y que el único presidente macho que ha tenido Colombia es Álvaro Uribe Vélez, que de resto son unos liberales mariquitas, y que por eso había que darle a Álvaro Uribe Vélez las huevas de oro, es decir, el cojón de oro del partido machista colombiano. Y también hay que recordar lo que decía Arthur Rubinstein, que la mujer es como un puro, que porque se enciende a menudo, queriendo decir que tiene días en los que se enoja muy fácil. Recordemos que Arthur Rubinstein era un pianista polaco. Y también hay un literato que se llama Camilo José Cela, que es un novel literario, entre otras cosas, y él decía que las mujeres solamente sirven para ser gustadas, es decir, que las mujeres solamente sirven como objeto sexual y para que no les guste y ya. Y ya pues habíamos mencionado el caso de Edilberto Barreto. Entonces miren que estas ideas que uno ve en esos pensadores, uno todavía la ve en ciertos personajes. Uno a veces habla con un taxista y le sale a uno con ese tipo de frases. No, es que vea, es una bruta, vea, con razón casi se choca, porque es mujer. En cambio, cuando es un hombre, el que casi se choca, ahí sí no dice que porque es hombre. Entonces, a toda hora nos encontramos con este tipo de comentarios y yo pienso que hay que tratar de pensar la historia para que veamos que este fenómeno todavía se sigue viendo en el presente. Por acá creo que me está llegando un comentario de la compañera Viviana. Voy a mirar si lo puedo leer. Muchas gracias por ayudarme a difundir este video del proyecto de Universidad Nómada. Voy a contestar el cuestionamiento de el aporte de Viviana. Dice Viviana, además asociado a su maldad. Y también dice Viviana Castaño, el partido machista colombiano compara a las mujeres con los caballos en todos los sentidos. Escucharlo es demasiado escalofriante. Así es, Viviana, porque una cosa es comparar a las mujeres con las yeguas para hacer un símil
o una metáfora, que es una comunicación más directa. Y otra cosa muy distinta es ya compararla para decir que hay que pegarles para que obedezcan, que hay que arriarlas, que hay que insultarlas, entre otras cosas más. Bien, entonces, para redondear este primer punto, me parece que las mujeres pierden su poder, porque lo tenían en la antigüedad, en el neolítico, con la aparición de la agricultura, de la ganadería y también con la aparición de las religiones. Sin importar que sean religiones politeístas como la egipcia o monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, son estos tres factores los que hacen que el hombre se crea superior a las mujeres, porque las religiones sirven no solamente para que el hombre se crea superior a las mujeres, sino también para que el rey se crea superior a los demás. Recordemos que en el caso cristiano, el rey es una figura religiosa, así tenga poderes políticos, porque el rey, según la filosofía ius naturalista, es el vicario del Dios cristiano en la tierra. Y miren ustedes que los profetas y los dioses de las tres grandes religiones monoteístas son masculinos. Y ya habíamos hablado del tema de Eva en la primera clase con la compañera Viviana Castaño. Entonces me parece muy interesante que ustedes vayan conectándose bastante con esta serie de razonamientos. Bueno, hay un comentario de Daniel Fonseca Monroy que no había alcanzado a leer. Dice, la seducción es utilizar varias alternativas para convencer a alguien de un propósito, así que a mi parecer evolucionó a partir de la psicología humana, el lenguaje corporal y la apariencia física. Son el principal factor. Para mí también tiene mucho que ver el engaño y la fantasía. Daniel, estamos totalmente de acuerdo. La seducción es una construcción de dos personas y no tiene que ser una construcción femenina o no tiene que haber sido inventada por las mujeres, como dice Robert Greene. Me parece que es una construcción del género humano en donde sin usar la fuerza se logran ciertas cosas. Porque si usted utiliza la fuerza, ya no es seducción, ya es acoso sexual. Excelente aporte, compañero. Bueno, por acá también hay otro comentario que no había leído de Daniel Ricardo Fonseca Monroy. Dice, el pensamiento y la inteligencia son más bien un complemento a estos atributos. Sí, pero hay que tener en cuenta también que existen las personas sapiosexuales, que son aquellas que se enamoran de la inteligencia más que de la apariencia física o del dinero o de otra cosa en particular. Muchas gracias, compañero, por estos aportes. Bueno, Viviana había comentado algo que no había podido leer. Dice, pero tenemos que recordar que la seducción se le asignó a la mujer como único atributo. Exacto, y eso es lo que retoma Robert Greene, cuando se dice, no, es que la mujer es para seducir, el hombre es para matar y para ir a la guerra y para tratar de mantener el hogar. Entonces, ese rol se le asume a la mujer desde estas épocas. Por eso es que en gran parte de las sociedades las mujeres son usadas como espías en el conflicto armado colombiano, en las guerras mundiales, a excepción de los soviéticos, porque en los soviéticos las mujeres también tenían que prestar servicio militar y por eso el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial era el único que tenía hombres y mujeres por igual. Bueno, por aquí me llega un comentario de Jenny Duque. Un cordial saludo para ti, siempre bienvenida. Nos dice Jenny, hablando de taxistas, hay que recordar que antier un taxista abusó de una mujer masturbándose mientras manejaba. Claro, y ahorita que tú comentas el tema de la masturbación del taxista, también hay que recordar que entre esas personas denunciadas hay un tal Juan Ceiba, que es un músico y que fue denunciado por gran cantidad de mujeres en el muro de una compañera y el tipo ha insultado a gran cantidad de mujeres que lo han dejado en visto, ha acosado sexualmente a gran cantidad de mujeres que compartieron sus pantallazos y también el tipo tiene una denuncia por abuso sexual, una denuncia que había sido callada de hace años atrás. Bueno,
Qué bueno que Viviana recuerde el tema de las denuncias previas por violar a 7 mujeres. Jenny Duque dice, y la menstruación nos quitó históricamente espacios de poder. Mitos antiguos hablaban de las mujeres debían aislarse de forma absurda. Jenny, a propósito de este tema de la menstruación, me parece que es muy bacano que lo comentes porque una compañera del proyecto, que es la compañera Melisa Rivera, pues ella tiene unos talleres en donde reflexiona sobre el tema del útero y sobre el asunto de no avergonzarse ni de la menstruación y que verlo como algo muy natural y muy placentero, porque también se ha tratado de asociar la menstruación con el asco. Y por eso me parece excelente que puedan en algún momento pues compartir con la compañera Melissa sobre este tipo de temas. Bueno, por acá me llega otro comentario de Viviana, pero no me lo está dejando ver. Lamentablemente hay comentarios que no me los deja ver, pero yo sé que ahorita que vayan bajando los puedo ver. Ah, bueno, ya sí puedo ver el comentario de Viviana. Dice, además de que sirvió para que se nos diagnosticara como histéricas, enfermedad exclusiva de las mujeres. Claro, y ahorita que hablábamos de Freud, podemos ver la gran cantidad de sesgos que hay sobre el tema de Freud. Los sesgos fálicos, de que la mujer se sentía capada, que por no tener un falo, me parece que esos razonamientos de Freud son bastante falaces en ese aspecto. Bueno, Jenny nos dice, acoso, palabras de insinuación y sexuales no deseadas, abuso, tocamientos indebidos corporales no deseados, violación, penetración sin consentimiento y sin deseo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, esas definiciones están exactas y muchos hombres no somos conscientes de esas cosas que las vemos disque como conquista, pero eso no es conquista. Y si hay conquista, tiene que ser una conquista mutua, una seducción mutua también. Y esa palabra conquista es bastante fea porque es usada en las guerras. Me parece más sensato decir algo así como puede ser atracción mutua, más que seducción, porque la palabra seducción también tiene una raíz etimológica bastante compleja. Dice el amigo Daniel Ricardo Fonseca Monroy, me parece absurdo que hay mujeres machistas. Daniel, qué bueno que mencionas eso, hombre, porque hace aproximadamente 2 años yo tuve un debate con una mexicana antifeminista llamada Fernanda Niket. Y el primer comentario que ella me hizo fue que yo era un mangina, es decir, un hombre con vagina, simplemente porque yo estoy de acuerdo con algunas ideas del feminismo. Entonces, yo por ser hombre no puedo estar de acuerdo con algunas ideas del feminismo porque soy mangina. O sea, me quita el miembro y me acusa de ser un hombre sin vagina. Entonces yo tuve un debate con ella como de 3 horas por Facebook, un debate que quedó grabado en mi muro y allí ustedes pueden darse cuenta que ella generaliza demasiado, ella considera que todas las feministas son radicales y que están peleando por algo que ya no tiene sentido. O sea que ella dice que las feministas no tienen nada que pelear porque ya la mujer lo logró todo. Entonces, esta señora Fernanda Niket pues tuvo un debate bastante curioso conmigo y por ahí está grabado. Y así como existen mujeres machistas, también existen hombres que son misándricos, o sea, hombres que odian a los hombres, y me parece que esto no se trata de odios, esto se trata de construcción intergenérica, intersubjetiva. Jenny nos comparte otro comentario, dice, el acoso empieza desde que un man le insiste a uno para hablarle y no quiere. Bueno, esto fue lo que pasó con el señor Seiba, que el señor Seiba le hablaba a mujeres desconocidas y las mujeres desconocidas lo dejaban en visto y él les mandaba un poema y muchas lo dejaban en visto otra vez y entonces ya el tipo las insultaba, les decía gran cantidad de adjetivos desobligantes y también cuando él
hablaba con una mujer de música, él creía que porque esa mujer le gustaba cierta música o porque la mujer expresaba que era abierta para hablar del tema de la sexualidad, él consideraba que tenía derecho de mandarles una foto con su miembro y también que tenía que pasar algo sexual. Y luego, si no le aceptaban una salida, las insultaba. Y una muchacha que le aceptó una salida dice que el tipo casi la viola también. Bueno, dice Viviana, la sociedad nos ha hecho interiorizar las conductas machistas. Sí, estamos totalmente de acuerdo y están tan interiorizadas que también les compartí un caso muy particular de una señora llamada Claudia que tiene un esposo que miraba a una vecina. Entonces le dijo a la vecina que se vistiera decentemente para que su esposo no la mirara y que si ella no se vestía decentemente y le dañaba su hogar, la chica tenía que irse del barrio. O sea que la culpa es de la persona que se viste libremente y no del que mira con morbosidad. Eso era lo que decía esta señora y algo me parecía absurdo que ella la trataba muy mal y le decía, es que usted se viste como una puta y usted está tentando a mi marido y a 3 amigos de mi marido y usted está dañando el barrio, vístase como una mujer decente, decía la señora. Entonces eso me parece un comportamiento bastante retrógrado y por eso me parece muy pertinente lo que dice Viviana. Dice, somos machistas hasta con nosotras mismas cuando no tenemos autoestima por incumplir el checklist del patriarcado. Bueno, Fernanda Niket, la mexicana, me decía que el patriarcado no existe. Y yo le decía, puede que no exista como una figura jurídica, como antes, como en el naturalismo católico, pero como práctica cultural sí existe. Sí existe un patriarcado porque a las mujeres hay cosas que no se le permiten por ser mujeres. Por ejemplo, a las mujeres no se les permite mostrar los senos en muchos espacios. Los hombres podemos mostrar la tetilla y no tenemos problema. Entonces me parece que sí existe culturalmente un patriarcado y como ya lo hemos hablado en otras sesiones, también existe un micromachismo que hay que combatir. Bueno, por acá voy a ver si me llega otro comentario más. Ah, de Viviana, sí. En ese ejemplo de la chica resalta mucho lo que hablábamos de la seducción. Sí, bastante, bastante resalta eso. Dice Daniel Ricardo, hay putas, entre comillas, más santas que una monja. Bueno, y realmente yo creo que el término puta ni siquiera debería ser tomado como insulto, porque las mujeres son libres de estar con una persona o de estar con varias personas a la vez. Aquí no estamos en la sociedad árabe en donde a las mujeres que están con varios hombres se les apedrea. Sí, es que si vamos a ir con el tema de los curas, sabemos que la iglesia ha encubierto a algunos curas que son pederastas y que ahí está la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos para que miren cómo se han encubierto esos casos en Colombia y cómo ese libro de Juan Pablo Barrientos ha sido prohibido por diferentes autoridades municipales en donde hay sacerdotes que han sido señalados del delito de pederastia, porque es diferente pedofilia a pederastia. Pedofilia es desear tener algo con una persona que no pase de la pubertad, pero pederastia es cuando ya se pasa al acto. Bueno, y también está el tema de la edad de consentimiento, que eso sí depende del país y del estado. Sabemos que en Argentina la edad es los 13 años, que en Veracruz, México, es a los 18. Bien, me parece que ya podemos pasar al segundo punto del día, que es este tema del recorderis histórico y también del porqué de este curso y sobre todo ya redondeamos un tanto el tema del acoso sexual. Quiero que hablemos ahora sí de un tema que es supremamente interesante, que es cómo ha sido ese proceso de ciudadanía de las mujeres en Colombia, porque bueno, ya hablamos un poquito de la historia general,
hablamos de cómo nacen estas jerarquías entre hombres y mujeres en la agricultura, la ganadería, los dioses, sobre todo los dioses monoteístas, las instituciones como la Iglesia Católica y también el tema del acoso sexual y todo esto. Pero quiero que hablemos un poco de cómo ha sido ese proceso de ciudadanía de las mujeres en Colombia. Recordemos que nos libramos de España, pero no nos libramos de muchas tradiciones españolas. No nos libramos de la Iglesia Católica, no nos libramos del patriarcado en el que solamente los hombres podían ser ciudadanos y tampoco nos libramos del patriarcado de que solamente los hombres podían educarse. Así que ya habíamos hablado el otro día de cómo a las mujeres se les educaba en conventos y que esa era la educación que recibían en la época del gobierno de Francisco de Paula Santander. Entonces, si bien es cierto, era una republiqueta porque todavía se seguían manteniendo muchas tradiciones coloniales. Y la Carta de Río Negro, que fue la más avanzada de su época, porque habló de libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, separación de Estado e Iglesia. Pero a esa Carta de Río Negro le faltó algo muy importante: voto y ciudadanía para las mujeres. O sea, eso fue lo que faltó en esa Carta de Río Negro. Y luego, cuando llega en 1886 la regeneración, ahí podemos ver que lamentablemente lo poquito que se haya ganado en libertades se pierde. Entonces, si las mujeres en la Carta de Río Negro, que fue la carta más libertaria, no ganaron la ciudadanía, mucho menos la iban a ganar en la Carta Magna de 1886. Recordemos que en el artículo 15 se dice que solamente son ciudadanos los varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte u oficio o que tengan ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia. ¿Qué quiere decir este artículo 15 de la Carta Magna de 1886? O sea que solamente puede ser ciudadano si es varón. No importa que tenga más de 21 años y que ya sea mayor de edad. No importa que, bueno, tampoco podía ser profesional porque ni siquiera podía ser bachiller. No importa que tuviera un arte o un oficio valorado. No importa que tuviera una ocupación lícita o que tuviera un mecanismo adecuado de subsistencia. Pero si era mujer, ya de entrada no podía ser ciudadana. Empezando porque ni siquiera tenía derecho a ser bachiller. Estamos hablando de 1886, la Carta Magna más conservadora de toda la historia de Colombia. Y en esa misma Carta Magna está el artículo 18, que dice que la calidad de ciudadano es una condición previa indispensable para ejercer funciones electorales y poder desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, al la mujer no poder votar, al no poder ser ciudadana, no podía desempeñar cargos públicos, no podía tener autoridad y tenía que ceñirse a ser ama de casa o a ser monja y no más. Por eso mismo me parece muy interesante analizar muy bien estos dos artículos, el artículo 15, el artículo 18 de la Carta Magna de 1886. Si Santander, que no era tan apegado al catolicismo, no logró darle la ciudadanía y el voto a las mujeres, mucho menos Rafael Núñez, que era un liberal totalmente vendido a los conservadores y terminó siendo más conservador que muchos conservadores de carácter histórico, porque los conservadores se dividían entre nacionalistas e históricos. Y también hay que recordar lo que prescribía el Código Civil de 1887, donde se decía que el marido era el jefe de la sociedad conyugal y que él podría administrar
libremente los recursos de la pareja. Sin embargo, esto pues se fue cayendo con el paso del tiempo, por fortuna. Y si bien es cierto, los bienes del matrimonio eran supuestamente de ambos, era el marido el jefe de la sociedad conyugal y la esposa estaba inhibida para celebrar actos jurídicos, bienes o salariales, y por eso los maridos eran los que tenían la potestad de administrarles sus salarios, de celebrar los actos jurídicos por ellas y también de administrar los bienes. Estamos hablando del Código Civil de una sociedad totalmente conservadora, que es la sociedad de 1887. Luego, después del gobierno de Marco Fidel Suárez y cuando empieza el gobierno de Pedronel Ospina Vázquez, se sanciona la ley 8 de 1922. Y esta ley es el primer avance para la mujer. O sea, si bien es cierto eran gobiernos conservadores, no eran tan retardatarios. Entonces, en esta ley se dice que las mujeres tienen la posibilidad de empezar a administrar bienes en capitulaciones matrimoniales y que pueden usar estos capitales en la compra de vestidos, ajuares, joyas y máquinas. Recordemos que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que algunas mujeres consiguieran el derecho al voto en otros países del mundo. Y acá que se industrializara un poquito el tema del país y que las mujeres tuvieran alguna participación laboral en los tejidos. Entonces, esto ayudó a que se creara esta ley 8 de 1922, que es el primer avance, y es un avance bastante pequeño. Me acaba de llegar un comentario de Jenny Duque que dice lo siguiente. De ahí el análisis que podríamos hacer con relación al espacio público y privado de las mujeres. A las mujeres se nos vedó el espacio público y nos contuvieron en la casa calladas y tranquilas. La acción más bella de liberación es poder tener autonomía física, económica y empoderamiento femenino. Así es, Jenny. Mire que en 1922 pues lo que se había logrado era muy poco. Y recordemos que en esta época ya había grandes mujeres que estaban luchando por la ciudadanía. Betsabé Espinal, María Cano e incluso Carlos R. Restrepo, que había sido presidente conservador de corte republicano, también estaba apoyando a estos movimientos femeninos y obreros que estaban luchando por sus derechos. Entonces me parece que en ese momento ya en Colombia se empezaban a ver las primeras secuelas que llegaban de Europa, de Estados Unidos y de esas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Excelente aporte, compañera Jenny. ¿Y qué pasaba acá? Que aún se mantenía el tema de que para ser ciudadano había que ser varón. Así de sencillo. Se mantenía esa ley absurda, pero ustedes saben que hay dos hechos que marcan la historia no solamente de Colombia, sino del mundo. La historia de Colombia queda marcada con la masacre de las bananeras, en donde el gobierno genocida de Miguel Abadía Méndez, con la complicidad de otro genocida como el general Cortés Vargas, asesinan a 2.000 obreros simplemente por reclamar sus derechos ante la empresa abusiva United Fruit Company. Y esta masacre de las bananeras hace que las mujeres tengan alguna posibilidad de recuperar el poder, porque primero, se fortalecen los movimientos femeninos y obreros, y segundo, los conservadores, por fortuna, pierden el poder que tenían desde 1886. Entonces, al perder los conservadores el poder, nos damos cuenta que estos tipos se abstienen de votar y después de abstenerse de votar, resulta que gana un liberal, que es el señor Enrique Olaya Herrera, y este liberal termina aprobando la ley 28 de 1932, que habla de la potestad
marital. Hay dos artículos muy interesantes de esta ley. El artículo 1, que habla de la disolución del matrimonio. Es decir, por primera vez en Colombia, en 1932, las mujeres pueden disolver ese matrimonio católico, y esto ya es un pequeño avance para la época. Y el artículo 2, que prescribe lo siguiente: que cada persona es responsable de sus deudas, salvo de necesidades que sean domésticas, por ejemplo, necesidades de crianza, de educación. Es decir, que ambos deben responder solidariamente ante terceros y tienen que responder por sus deudas. Y acá, con la ley 28 de 1932, el marido deja de ser el representante legal de su esposa. Entonces miren que tuvieron que recuperar los liberales el poder para poder que las mujeres pudieran ganar este derecho con la ley 28 de 1932. Y en este mismo gobierno de Enrique Olaya Herrera, como para seguir demostrando lo importante que era que llegaran los liberales al poder, se logra algo muy importante para las mujeres en Colombia en 1933. Por primera vez en nuestra historia, en 1933, las mujeres pueden tener título de bachiller. Y obviamente, al salir la primera generación de bachilleres en 1939, 1940, y ya en el gobierno del señor Eduardo Santos, el abuelo de Juan Manuel Santos, se crean los primeros liceos femeninos en Colombia. Y también las mujeres ya tienen la posibilidad de empezar a estudiar carreras como magisterio, enfermería, que pues eran en ese momento consideradas totalmente femeninas. Y se me olvidó decir algo, que el gobierno de Alfonso López Pumarejo pues también tuvo un punto a favor en este tema de la lucha de las mujeres, porque recordemos que en 1936, cuando se daba el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, las mujeres pueden ejercer cargos de jurisdicción y de mando por primera vez en Colombia, pero todavía les faltaba avanzar un poco más porque hacía solamente 3 años que se había aprobado la posibilidad de que las mujeres pudieran ser bachilleres en Colombia. Y acá, en este contexto de 1940, en pleno gobierno del señor Eduardo Santos, en plena Segunda Guerra Mundial, se crean en Colombia las primeras facultades femeninas de trabajo social, de arquitectura, de bacteriología, de secretariado, de laboratorios, de cerámica y de decoraciones. Y los conservadores estaban indignados porque decían que los liberales estaban acabando con el país, porque los liberales estaban desintegrando la familia, es decir, López Pumarejo, el señor Enrique Olaya Herrera antes, hasta el mismo Eduardo Santos, se les acusaba de desintegrar la familia, desintegrar el catolicismo, porque las mujeres ya estaban pudiendo estudiar, ya podían ser bachilleres desde 1933, ya habían liceos femeninos desde 1940. Entonces, las mujeres en Colombia ganan primero el derecho a la educación que el derecho al voto. Pero ganar el derecho a la educación fue el primer paso para luego ganar el derecho al voto. En algunos países ha sido al revés. Primero ganaron el derecho al voto y después el derecho a la educación. ¿Qué pasa aquí? Que hay un aspecto muy importante para recordar de nuestra historia y tiene que ver con algo que pasa en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Recordemos que Pumarejo tuvo un gobierno inicial de 1934 hasta 1938 y que los que montan a López Pumarejo son el Partido Comunista creado en 1930 y el Partido Liberal, porque el Partido Conservador se abstuvo de votar en los comicios de 1934. Entonces López Pumarejo es el presidente que en sus dos gobiernos más puede apoyar, por un lado, a la clase trabajadora y por el otro a las mujeres. Sin embargo,
no se logra el derecho al voto en el gobierno segundo de López Pumarejo, pero sí se logra algo muy importante en 1945, cuando ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y es que a las mujeres ya no se le puede impedir el reconocimiento de sus derechos políticos. Lamentablemente ya sabemos que Laureano Gómez Castro, neonazi, ultraconservador, intentó darle un golpe de estado a López Pumarejo y terminó exiliado Laureano Gómez Castro, pero López Miquelsen, que estaba bastante joven, tiene un escándalo, y ese escándalo hace que su padre, López Pumarejo, tenga que renunciar a la presidencia. Y el señor Alberto Lleras Camargo, que termina siendo el primer presidente del Frente Nacional, asume esos últimos meses de gobierno de lo que le correspondía a López Pumarejo. Y ahí, tras 16 años, los conservadores, los ultracatólicos, los retardatarios recuperan el poder con el ingeniero Mariano Ospina Pérez. Y en esos 4 años de Mariano Ospina Pérez, las mujeres no logran absolutamente nada. Matan a Gaitán, el país se putea, la violencia se quintuplica en Colombia, y las mujeres en esos dos gobiernos conservadores no ganan absolutamente nada. Pero esta violencia hace que los partidos tradicionales se fragmenten. Entonces, los liberales se dividen entre turballistas, entre gaitanistas, entre lopistas. Los conservadores se dividen entre laureanistas, seguidores de Laureano Gómez Castro, entre los alzatistas, que son los seguidores de Gilberto Alzate Avendaño, y entre los ospinistas. Recordemos que Laureano Gómez gana la presidencia en 1950 solamente porque no tiene rival, porque tras el magnicidio perpetrado en 1948 contra Jorge Eliezer Gaitán, el Partido Liberal decide no presentar candidato, y que en los comicios de 1946 el Partido Liberal se había dividido entre gaitanistas y turballistas, y por eso perdieron con el ingeniero Mariano Ospina Pérez. Esta vez los liberales ni siquiera quisieron presentar candidato porque les dolió mucho la muerte de Gaitán, y Laureano Gómez logra ganar la presidencia compitiendo contra él mismo. Y cuando se monta el señor Laureano Gómez, el país se putea mucho más. Paradójicamente, la economía del país mejora desde el crecimiento, no desde el desarrollo, porque el café empieza a dar réditos, porque ya hace 5 años que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como el café depende del dólar y el dólar se reactiva en ese momento en el mundo, entonces las regalías y los ingresos por el tema del café se duplican, pero la violencia se quintuplica. Y Rojas Pinilla, que es un militar de corte ospinista, es enviado a la guerra de Corea con el Batallón Colombia. Y cuando Rojas Pinilla en 1953 llega de Corea, lo primero que hace es darle un golpe de estado al señor Urdaneta, que estaba reemplazando a Laureano Gómez. O sea que Urdaneta era el presidente encargado, y ese es el día que Colombia tuvo 3 presidentes. En la mañana Laureano, en la tarde Urdaneta y en la noche Rojas Pinilla. Pero cuando Rojas Pinilla se monta en el poder, o sea, nadie, absolutamente nadie imaginaba que iba a ser Rojas Pinilla el que iba a terminar ayudando de cierta manera a que se aprobara el derecho al voto para las mujeres en Colombia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Rojas Pinilla, un tipo que es conservador, que en ese momento es de extrema derecha y que luego se vuelve populista y algunos lo ven como si fuera de izquierda, pero inicialmente Rojas Pinilla es tan de extrema derecha que él va a la guerra de Corea a pelear a favor de los gringos y a favor de Corea del Sur? Entonces, Rojas Pinilla tiene algo muy interesante, y es que él tiene una hija que se llama María Eugenia, que es la luz de sus ojos. Y María Eugenia lo convence para que él, como presidente dictador, ayude con su poder ejecutivo para que se le dé el voto a las mujeres. Y María Eugenia lo logra. Por eso cuando dice, no, es que Rojas Pinilla le dio el voto a las mujeres, realmente no fue Rojas Pinilla, fue su hija María Eugenia, a quien se estaban burlando de hecho en una plaza de toros, y Rojas Pinilla manda matar a los 13 que se estaban burlando de ella, y por eso Rojas Pinilla pierde popularidad, pierde el respaldo de la Iglesia Católica, pierde el respaldo
de sectores liberales y conservadores, y en este contexto es cuando Rojas Pinilla se deja convencer de su hija y empieza a promover el voto a las mujeres, pero este voto solamente se legaliza en 1957 con el plebiscito. Plebiscito en donde vota una señora que ya hemos mencionado mucho, la señora Laura Vélez, que es la mamá de Álvaro Uribe Vélez. O sea, la mamá de Álvaro Uribe Vélez es una de las que aprovecha y vota en ese plebiscito. Algo bastante curioso de la historia. Y se consagra algo que se venía luchando desde la década de los 20, algo que venía luchando María Cano, algo que venía luchando Betsabé Espinal, algo que venía luchando el mismo expresidente Carlos R. Restrepo, que terminó siendo progresista después de haber sido conservador. Y así, con este tema del derecho al voto, pues se logra algo muy importante. Pero se me olvidó recordar algo, que cuando López Pumarejo estaba en su segunda presidencia, él promueve algo muy interesante, que es la Ley 36 de 1945. Esta ley habla de proteger los hijos de facto, es decir, que se acepte en Colombia el madre solterismo y las uniones libres y que haya justicia para aquellos nacidos fuera del matrimonio. Entonces, me parece que esta ley 36 de 1945, en el marco del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, es muy importante para pensar cómo debe ser tratado el hijo natural de no casados, cómo debe ser tratado el hijo de una viuda y cómo se le puede dar la patria potestad a las madres mayores de 21 años. Y acá el hijo natural también se considera el hijo legítimo y también se le considera heredero. Entonces miren algo tan interesante que logró López Pumarejo, o sea que las mujeres pudieran ser madres solteras y lo más importante, que las mujeres podían tener patria potestad, porque era muy curioso que las mujeres eran las que tenían que quedarse en la mayoría de los casos cocinando como amas de casa, pero los que tenían la patria potestad de los hijos eran los hombres. Algo bastante irónico, pero así era. Y eso se acabó con la Ley 36 de 1945. Entonces, después de esa Asamblea Nacional Constituyente de 1954 y después del plebiscito de 1957, se aprueba el voto femenino en Colombia, pero pues Rojas Pinilla estaba muy desgastado por haber mandado matar a estos tipos que se burlaban de María Eugenia, y esto hace que Rojas Pinilla también tenga que renunciar, y en Colombia la gobierna una junta con 5 militares, y acá es cuando empieza el Frente Nacional. Pero en estos gobiernos del Frente Nacional pues no se logra gran avance, pues si bien es cierto, ya las mujeres podían ser profesionales, las mujeres también podían votar, pero todavía seguían habiendo cargos que eran exclusivamente para hombres. Entonces me parece que en ese aspecto no se avanzó tanto después del Frente Nacional. Curiosamente, es el hijo de Alfonso López Pumarejo, es decir, Alfonso López Miquelsen, el que expide el decreto 2820 con el que se crea por primera vez en la historia de Colombia el Estatuto de la Igualdad Jurídica de los Sexos. O sea, mire que se logra el voto en el 57, pues se había logrado en el 54, pero se ejerce en el 57 y se legaliza con el plebiscito, pero todavía el hombre era superior a la mujer, legalmente hablando. O sea, todavía en Colombia la mujer tenía que ponerse el apellido del marido. Por ejemplo, ¿cómo se llama la esposa de Álvaro Uribe Vélez? Se llama Lina Moreno. Ella se llama Lina Moreno de Uribe. Y a pesar de que se crea este decreto 2820, en muchas familias seguían con esa tradición cultural de que la mujer tenía que tener esa cuestión de ser propiedad de su marido. Entonces, cuando se crea este decreto 2820 y cuando se crea la ley 24 de 1974, las mujeres por primera vez en Colombia
tienen la posibilidad de abolir la potestad marital. Y acá se crea por primera vez la consigna de que los padres pueden tener comunes acuerdos y que realmente debe haber una colaboración conjunta en la crianza, en el sustento y en el establecimiento de los hijos. Entonces miren que este proceso de la ciudadanía de las mujeres ha sido bastante lento, porque primero se logra ese derecho al madresolterismo, después se logra el derecho al voto, antes había logrado el derecho a la educación, a ser bachilleres, a ser profesionales, y luego se logra el derecho del Estatuto Jurídico de Igualdad de los Sexos, que es en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, un presidente bastante cuestionado porque fue asociado con narcotraficantes, pero dejó algo bueno para las mujeres. Y también hay que recordar que el Código Civil de aquella época, de López Miquelsen, tenía un artículo muy interesante, que es el artículo 176, en el cual se suprimió el inciso que decía el marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. Es decir, desde este contexto, ya las mujeres, aparte de que no tienen que llevar el apellido de su esposo, tampoco tienen que serle obediente a su esposo, lo cual representa un triunfo de la sociedad laica sobre la sociedad clerical, porque es la iglesia la que con su Biblia ha dicho que es que la mujer tiene que obedecerle al hombre y que el que manda en la casa es el hombre. Bueno, por aquí me llega un comentario de Daniel Ricardo Fonseca Monroy que dice lo siguiente: mi madre quiso quitarse el apellido de Fonseca y no pudo por algo legal en ese tiempo. Claro, excelente aporte, compañeros, que no se podía porque jurídicamente era obligatorio que la mujer llevara el apellido de su marido. Y por fortuna, pues ya la mujer que se ponga el apellido de su marido es porque le nace, no porque la ley la obligue. En ese aspecto me parece que las mujeres han logrado cosas interesantes. Y sabemos lo que pasa en las culturas orientales, en donde hay una discusión de que las mujeres deben emanciparse, o sea, que debe haber una revolución francesa, que las mujeres tienen derecho a la equidad también, que hay que tumbar el Islam. Y hay un gran debate por la burka, por el velo, por el chador en las culturas musulmanas. Y también está el debate de hasta qué punto las musulmanas quieren salirse de ese yugo en donde no tienen derecho ni siquiera a mostrar su cara, en donde si muestran su cara y son violadas, se les declara culpables de haber sido violadas. Por eso yo quiero resaltar algo, que más allá de lo que dice la ONU, me parece que hay un tema de sentido común. O sea que hay que eliminar cualquier tipo de violencia, sea contra el hombre, sea contra la mujer, sea contra niños, contra niñas, porque me parece que es inadmisible que exista cualquier tipo de violencia. Y recordemos que cuando se habla de violencia en contra de las mujeres, la ONU tiene una clasificación que me parece debatible pero interesante. La ONU habla de 3 tipos de violencia en contra de las mujeres y cada tipo de violencia pues tiene unas derivadas que ahorita las vamos a discutir también. La ONU dice que una gran macro categoría de violencia contra las mujeres es el maltrato psicológico. La otra es el maltrato físico y la otra es la violencia sexual. Ahorita vamos a discutir ustedes qué opinan de este tema de la ONU. En el maltrato psicológico está amenazas, humillaciones, exigencias de obediencia, culpabilidades para las mujeres, insultos, aislamiento, descalificaciones y ridiculizaciones. Esas son las formas de violencia psicológica según la ONU. Y lamentablemente en redes sociales hemos visto cómo hay hombres que siguen insultando a mujeres solo porque estas mujeres lo dejaron en visto o porque no quisieron tener una cita romántica con él
o porque le dijeron que solamente lo veían como amigo. Ahorita mencionamos el caso de este señor Juan Ceiba, que insultó a decenas de mujeres mandaron pantallazos de la forma como este tipo las insultaba, solo porque ellas o no querían ser sus novias, o no querían tener sexo con él, o no quería que les mandara fotos con su miembro, o no querían simplemente que les hablara o les mandara poemas. Entonces, me parece que en esta época de encierro se ha aumentado la violencia contra las mujeres en ciertos lugares, en ciertas ciudades. Ya hablamos del caso de Argentina, en Colombia también ha habido casos nuevos. Y sumado a eso, también sabemos que existe la violencia contra los hombres y que los hombres muchas veces no denuncian porque creen que si denuncian que su mujer les pegó, pierden la hombría. Entonces, también hay una serie de sesgos que hay que trabajar. Y mucha gente cree que tiene el derecho a insultar, solamente porque la otra persona no quiso hablar conmigo o no quiso salir conmigo. También en el maltrato físico, pues obviamente está el tema de golpes, heridas, fracturas, quemaduras, torturas y muerte. Y sabemos que en el tema de la violencia sexual, algo que ya comentaba la compañera Jenny arriba, está también el tema de violación, abuso sexual por la fuerza, intimidación, penetración forzada y acoso sexual. Este último es el que más hemos reflexionado en este curso, porque todos los días llegan comentarios, quejas de asuntos de acoso sexual y da la casualidad que siempre es acoso sexual de hombres hacia mujeres. Al menos en lo que yo recuerde, no me ha llegado la primera queja de un hombre que diga, ay, esta mujer me está acosando sexualmente. Todas las quejas que me han llegado o que yo he leído en redes sociales son de acosos sexuales de hombres a mujeres, lo cual no quiere decir que no existan acosos sexuales, pero si el hombre no ve algo como acoso sexual, ahí está el tema también. Por ejemplo, yo he conocido casos de amistades a los que les mandan una foto con los senos y ellos no ven eso como acoso sexual. Y eso podría ser acoso sexual si el hombre se siente acosado. Entonces miren que es algo bastante particular para analizar ahí. Quiero que recordemos una serie de estadísticas que tiene la ONU precisamente. La ONU dice que solamente se denuncia uno de 35 casos. O sea, estamos hablando de violaciones. O sea que es una estadística del 2012. También la Organización de Estados Americanos, la OEA, dice que en el mundo han sido violadas 1,2 millones de mujeres. Y en Sudáfrica se viola una mujer cada 14 minutos. En Italia se dejaba libre al violador que tenía pantalones de vaquero, porque como son pantalones difíciles de quitar, entonces se decía que había consentimiento de la mujer, o sea que no era violación. Otro dato muy interesante, que se ha difundido el mito de la testosterona. O sea que los hombres somos violentos que porque tenemos mucha testosterona y pocos estrógenos. Y que las mujeres no son tan violentas que porque tienen más estrógenos que testosterona. Y esto no lo ha podido demostrar ninguna ciencia, o sea que es así. También hay una serie de casos que se ha dado el tema del aborto selectivo. El aborto selectivo se ha dado más que todo en países como la India, como China y como Armenia. ¿En qué consiste el aborto selectivo? En que cuando en la ecografía se dan cuenta que es mujer, la abortan solo por ser mujer. Eso es aborto selectivo. La ONU también ha dicho algo sobre este tema. Y también pues hay una denuncia que hizo Magda González, que es sobre algunas prostitutas que son obligadas a tener sexo y no se les paga ni siquiera. Y también
está el caso de algunas mujeres que han sido violadas en prisión, violadas también por otras mujeres, obviamente, por guardianas o por otras mujeres. Entonces me parece que hay tantos temas para debatir y repito, esto no es ideología de género, o sea, la ideología de género es un invento de los conservadores y de los católicos para señalar, estigmatizar a las personas que luchan por estos derechos. Es enfoque de género. Ideología es cuando usted trata de imponer algo por la fuerza. La ideología generalmente tiene que ver con el fanatismo. Y me parece que el fanatismo puede estar en cualquier ámbito de la vida. Y que realmente las mujeres tienen razones para seguir luchando porque hay temas que no se han resuelto como el tema de las violaciones, el tema de los acosos sexuales, el tema de estigmatizar la menstruación, entre otros. Entonces, cuando creamos este curso, lo hicimos con la única intención de crear un espacio de pensamiento crítico en donde escuchemos todas las voces. O sea, si alguien es católico y odia el feminismo, también lo invitamos. Infortunadamente, pues no han aceptado nuestras invitaciones los católicos antifeministas. La única discusión que tuvimos fue hace 2 años con Fernanda Nicket, que ella considera que el feminismo no tiene sentido y que ya en Occidente hay que abolir el feminismo, que el feminismo solamente tiene sentido en los países musulmanes. Eso es lo que dice Fernanda Nicket. Pero al ver esta cantidad de estadísticas y al ver acoso sexual todos los días y al ver violencia intrafamiliar todos los días, casi siempre en contra de la mujer, uno se da cuenta que Fernanda Nicket estaba equivocada. O sea que sí se hace falta reflexionar. Y ojo, estos cursos no solamente son para mujeres. Es más, estos cursos son más que todo para hombres, porque somos nosotros los hombres los que en la mayoría de los casos estamos violando, estamos acosando sexualmente, estamos sometiendo a las mujeres a la cocina. O sea, todavía hay hogares en donde se cree que la mujer es la que tiene que cocinar solamente y también que el trabajo doméstico no vale nada, que es una obligación solo por ser mujeres. Entonces, me parece que muchas mujeres de esta generación, por fortuna, están despertando de ese yugo. Por eso en este curso hemos hablado de los estereotipos de género, hemos hablado del acoso sexual, hemos hablado muy poco de los feminicidios, pero también hay que tocarlos en algún momento. Y también tenemos que hablar de cómo se sigue fomentando la violencia en las redes sociales. Y no me corresponde a mí citar los ejemplos más paradigmáticos, pero hemos visto también cómo en las redes sociales una mujer no puede montar una foto sexy porque llegan gran cantidad de acosadores y les mandan penes al inbox sin que ellas los hayan pedido. Bueno, que manden solicitudes de amistad también es algo atrevido cuando no hay una razón para que haya una solicitud de amistad. Entonces me parece que hay cosas que hay que debatir con lupa y por eso espero que los lunes sigamos en esta dinámica porque realmente hay muchos temas por debatir. Por ejemplo, debatir el tema del ecofeminismo. O sea, ¿qué es el ecofeminismo queer? ¿Por qué el feminismo es antimilitarista? ¿Cuáles son las 4 olas del feminismo y cómo se diferencian? ¿Por qué los católicos y los conservadores dicen que todo esto es ideología de género? ¿Qué pasa con los transexuales? ¿Qué punto se les está violando sus derechos o hasta qué punto en algunos países se están aprovechando del Estado ese tipo de personas, como aquel hombre en Argentina que dijo considerarse mujer y se pensionó más rápido? Y el tipo no era claramente transexual o transgénero, era un tipo cualquiera que dijo, yo soy mujer y me autopercibo como mujer, entonces me quiero pensionar más rápido. O la propuesta de la señora Marta Lucía Ramírez, que considera que obligando a las mujeres a prestar servicio militar, con eso se reduce la violencia sexual contra las mujeres, algo que discutimos la vez pasada. Entonces, hay muchas cosas ahí para seguir pensando. El tema de los piropos, o sea, ¿cuál es el límite de un piropo? ¿Cuándo un piropo ya se vuelve acoso sexual? Hay muchas cosas ahí por seguir debatiendo y sobre todo porque me parece que es adecuado
para seguir pensando el tema de cuál fue la importancia histórica de esas cuatro olas del feminismo y cuál es la importancia de que también existan olas de masculinismo, porque en algunos aspectos los perjudicados somos los hombres. O sea, ¿cómo es posible que la custodia de los hijos se les siga dando a las mujeres solo por ser mujeres? Eso también hay que discutirlo desde las masculinidades. ¿O cómo es posible que los hombres tengamos que matarnos a golpes, a puñaladas o a bala con otro hombre para demostrar nuestra hombría? En ese aspecto, esos estereotipos y esos imaginarios nos afectan a nosotros los hombres. ¿Cómo es posible que tengamos que pagar la cuenta solos, que porque somos hombres y que pagando la cuenta demostramos nuestra hombría, cuando sabemos que en esta sociedad ya se puede considerar la posibilidad de que se pague por mitades o que esta vez invite la mujer y luego invite el hombre? Entonces, hay muchos temas ahí por debatir y por eso el curso no se llama feminismo, el curso se llama enfoque de género, feminidades y masculinidades no hegemónicas. Casi siempre hemos invitado panelistas, pues hoy no invitamos panelistas por problemas técnicos, pero hoy teníamos unas panelistas invitadas y lamentablemente nos tocó dejarlo para el lunes cuando solucionemos el tema, pero hoy sí aproveché yo la oportunidad para compartirles mis argumentos como historiador. Les recomiendo dos libros particularmente. El de Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que está en PDF, yo lo tengo en PDF y se los puedo mandar para que conozcan las olas del feminismo. Y también un libro de Julio César Montoya, que se llama La historia de las mujeres, de diosas, siervas a compañeras, un libro que escribió también con el apoyo de su esposa Azucena. Una compañera me decía que si lo escribía un hombre, ya de entrada era sospechoso, porque ¿qué tenía que hacer un hombre escribiendo libros sobre historia de las mujeres? Y a mí me parece que ese argumento es erróneo, porque las mujeres no solamente son de interés para las mujeres, sino también para los hombres, porque los hombres también tenemos madres, tenemos abuelas, hermanas, parejas, hijas o lo que sea. Entonces me parece que a nosotros también nos debe importar lo que pasó en la historia con las mujeres, y no solamente las mujeres pueden estudiar la historia de las mujeres, o sea, los hombres también podemos estudiar la historia de las mujeres, y acá en este curso lo hemos demostrado. Así que hay que tumbar todos los estereotipos de género. Ese es el principal objetivo de este curso. Bueno, lamentablemente pues creo que vamos a tener problemas hoy para el curso de biopolítica, porque en ese curso siempre lo hacemos con panelistas también. Y la vez pasada lo di yo solo. Entonces, no sé si hoy voy a aplazar la sesión de biopolítica y en vez de biopolítica hago una velada musical, porque ese curso de biopolítica es demasiado polémico y me parece que yo lo podría dar solo, como lo hice el lunes pasado, pero me parece que se pierde la esencia del curso porque es el debate, la dialéctica, la crítica, la polémica, y yo solo no genero mucha polémica, más allá de lo que ustedes comentan ahí. Entonces, no sé, ahorita les informo qué decisión tomo con el curso de biopolítica, de si lo doy o si lo aplazo para el próximo lunes. En ese curso no estamos atrasados. El de género se había que darlo hoy porque ya el lunes pasado no lo pudimos dar, pero de todas maneras espero que se sigan conectando con este proyecto de Universidad Nómada. Pues para mí es un placer haber compartido este rato con ustedes. Hablamos desde el neolítico, hablamos de la antigüedad, de los egipcios, de la Edad Media, de cómo en Colombia nos separamos de los españoles, pero no de sus instituciones retrógradas y retardatarias como la Iglesia Católica, como el Partido Conservador, que le han hecho la vida imposible a las mujeres. Y digo con todo respeto, yo no entiendo cómo hay mujeres que tienen simpatía con la Iglesia Católica y con el Partido Conservador, porque no solamente en el caso colombiano, sino, o sea, la Iglesia Católica ha perseguido a las mujeres de todas las formas habidas y por haber, las quemaba por brujas, les ha quitado cualquier posibilidad de gobernar en esa iglesia, las ha reducido a ser sirvientes, es decir, monjas, y el Partido Conservador no ha hecho lo más mínimo por la emancipación de las mujeres. Todas las grandes reformas se hicieron en gobiernos liberales, como
Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos, los dos gobiernos de López Pumarejo. El único conservador, entre comillas, que ayudó a las mujeres fue Rojas Pinilla, pero influenciado por su hija y porque luego dejó de ser conservador. O sea, él fue conservador hasta que llegó al poder. Cuando llegó al poder, empezó a gobernar como liberal. Y cuando perdió sus derechos políticos tras el golpe de la junta militar, terminó siendo populista y fundando la ANAPO que terminó siendo una organización casi de izquierda y muy populista. Entonces, Rojas Pinilla también hay que leerlo según el contexto. Bueno, voy a mirar si hay alguna pregunta porque ya se acerca la hora de rematar el curso, pues de rematar la sesión de hoy. Fue un ratito muy agradable. Espero que les haya gustado este aporte histórico porque, como ustedes saben, pues este tema me ha interesado desde que yo entré a la universidad. Y miren que todas las investigaciones que yo hice, las hice de manera particular. La investigación que hice del estupro en Medellín entre 1900 y 1930 fue mi primer estudio con enfoque de género. Y cuando yo hice ese estudio, muchos me decían, te volviste marica. ¿Cómo así que estás investigando el enfoque de género? Y yo, ¿a usted quién le dijo que el enfoque de género era solo para mujeres? ¿O que por yo estudiar el enfoque de género soy gay? ¿O a usted quién le dijo que el enfoque de género solamente incluye a las mujeres? Ahí también estamos los hombres, las masculinidades. Bueno, voy a mirar a ver si me llega algún comentario más. Pues lamentablemente no me muestra todos los comentarios porque ustedes saben que esto solamente me muestra como 3 de 9. Espero que les haya gustado esta sesión. Fue muy bonito pues, compartir con ustedes. A pesar de las dificultades técnicas y todo, pues aquí cumplimos con el curso. Bueno, no me ha llegado ningún comentario más. Voy a mirar por aquí a ver si de pronto hay un comentario por responder o si no ya llegamos a la parte de las conclusiones. Si no, el último comentario que me llegó fue el de Jenny. Bueno, son las 6:05. Más o menos a las 7:30 de la noche, más tardar a las 8, les aviso si damos el curso de biopolítica o si lo cambiamos por una velada musical. Bueno, vayan votando ahí en los comentarios, quienes están conectados todavía o conectadas, vayan votando si quieren velada musical o curso de biopolítica y coronavirus. Vayan votando porque va a ser difícil dar el curso de biopolítica con esos problemas técnicos que tenemos desde StreamYard. Bueno, vamos a concluir. La conclusión es que el feminismo todavía tiene razones para luchar, que no se trata de estigmatizar a los hombres, que no todos los hombres somos acosadores, no todos los hombres somos violadores, no todos los hombres oprimimos, que también existen mujeres machistas, que este tema del género nos debe involucrar a todos. Bueno, por aquí dice Daniel que velada musical. Bueno, ya un voto por la velada musical. Les agradezco mucho por haber estado ahí. Esta hora es muy difícil porque casi nadie se conecta. Sin embargo, pues me parece que tuvimos una audiencia buena. Pero ahorita que repartamos este video por todas las redes sociales, le va a llegar a más personas. Yo he visto que hay 500 o 1000 personas que ven los videos en diferido. Así que esto hace que nuestro proyecto siga creciendo. Muchas gracias a Jenny. Muchas gracias a Viviana. Muchas gracias a Andrea. Muchas gracias a Daniel Ricardo. Muchas gracias también a todas las personas que le dieron like a este video, porque gracias a eso le llegó a más gente. Muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestro proyecto de Universidad Nómada. Esperemos que el próximo lunes podamos hacerlo en foro como nos gusta. Mi conclusión es muy básica. Las políticas del futuro tienen que ser políticas ambientales, políticas integracionistas. Y cuando digo integracionistas, es que no sigamos en esa guerra absurda de hombres contra mujeres. O sea, esto no es una guerra. Eso es una guerra de gente que viola los derechos humanos contra gente que no los viola. Entonces, cualquier ser humano tiene derecho a que se le respete
sin importar su orientación sexual, su identidad sexual, su religión, su etnia, su ideología política, su gusto musical. O sea, todas las personas merecen respeto. Si hay violencia contra el hombre, también hay que denunciarla. Néstor me planteó a mí, bueno, ¿y por qué no hablamos también de los casos de hombres que han sido golpeados por sus esposas? Y yo le dije, hagámosle, pero consiga usted los testimonios, porque a mí no me ha llegado ningún testimonio de un hombre que me diga, ay, mi mujer me pega. O sea, se lo digo con absoluta sinceridad. A mí no me ha llegado la primera queja de un man, mi mujer me pega, o mi mujer me amenazó de muerte, o mi mujer me intentó violar. En cambio, sí me ha llegado comentarios de muchas chicas que me dicen, vea, este man me mandó la verga sin que yo se la pidiera, este man me está persiguiendo y me tocó denunciar en la fiscalía y la fiscalía es muy lenta, este man me rompió la boca, este man me intentó violar, este man le trató de meter yo no sé qué mierda al licor, este man me está persiguiendo todos los días y lo tuve que bloquear de las redes sociales y me dañó la reputación. Entonces, yo creo que este curso es una invitación para nosotros los hombres, para que tomemos conciencia que ese no es el camino. El camino no es acosar, el camino no es mandar penes que no nos han pedido, el camino es una seducción que sea consensuada, que sea consentida, y cuando nos digan no, parar, porque hay tipos que les dicen no y siguen acosando. Cuando nos digan no, hay que tomar distancia, y si nos dejan en visto, ya que nos dejen en visto, pero no tenemos por qué insultarlas o no tenemos por qué mandarles cosas que no nos han pedido. Bueno, por aquí me está llegando un comentario de Vanessa Ramírez Rincón. Siempre bienvenida a nuestro proyecto Universidad Nómada. Espero que todo vaya muy bien en tu vida. Bueno, ya van 2 votos a favor de la velada musical. Así que vamos a preparar una velada musical para esta noche. Y ya pues el próximo lunes retomamos el curso de biopolítica. Bueno, muchas gracias por hacer parte de este curso. Nos vemos el próximo lunes a las 4 y esta noche nos vemos a las 8 para que hagamos una velada musical. Bueno, aunque se me ocurre que si es velada musical la podemos empezar más temprano, porque no hay que conseguir ponentes ni nada. Entonces, eh, la velada musical la podemos empezar a las 7 de la noche. Jenny, bienvenida otra vez. Bueno, de manera unánime, 3 votos contra 0, ganó la velada musical. Entonces, hoy a las 7 vamos a empezar la velada musical. Voy a comer algo para estar con las energías recargadas. Vamos a tener una velada muy especial de rock y de literatura. Vamos a poner rock de los 60, de los 70 y vamos a leer alguna poesía también que sea acorde a la música. Entonces nos vemos a las 7. Un abrazo muy especial y hasta ahorita.